Buenos días, buenas tardes, dependiendo dónde nos estén visualizando. Hoy les damos la bienvenida a nuestro capítulo sobre protagonistas del mercado. Hoy día tenemos un invitado tremendamente especial, muy entretenido, muy docto también, con el cual vamos a hablar sobre economía, ¿ok? Pero de una manera bastante interesante. Nos acompaña Alfredo Jerez. Él es economista y además tiene un desarrollo en las redes sociales bastante interesante, con bastante impacto y ayuda y aporta eh, a las personas a través de varios flancos. Así que, antes que todo, Alfredo, muchas gracias por estar acá. Hola Franco, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Perfecto. Em, Alfredo, tú eres especializado en macroeconomía y econometría, ¿no? Sí, en modelación macroeconómica y econométrica. Básicamente ese es mi trabajo. Ok. ¿Cómo le podrías explicar a las personas en fácil qué hace una persona que modela macroeconómicamente y econométricamente, que es ya más llevado al término estadístico numérico, la economía? Bueno, básicamente nosotros lo que hacemos es tener varios modelos y varias cuestiones para modelar lo que es la política monetaria y fiscal, ¿no? Ahorita hubo una pausa en las tasas de interés, por ejemplo, acá en Chile, en la Reserva Federal, que básicamente nosotros lo que hacemos es un modelaje, tener un, digamos, un modelaje científico para la política económica. Perfecto. Y esos modelajes miden impactos o hacen predicciones. Un poco de ambas, un poco de ambas. Parte de la modelación macroeconómica y econométrica tiene que ver qué pasaría si yo cambio, si yo cambio de repente algo, ¿no? ¿Qué pasa si la demanda se expande o se contrae? ¿Qué pasaría con el resto de los agentes? Entonces, básicamente lo que hacemos es como, a ver, en palabras muy sencillas, no es así, pero para que la gente entienda, es básicamente nosotros lo que tenemos es una tabla dinámica de Excel en aspectos económicos, ¿no? ¿Qué pasa si la demanda se contrae? Bueno, obviamente va a caer el empleo, va a caer la inflación, o por lo contrario, ¿qué pasa si de repente el gobierno quiere gastar más mañana? ¿Qué va a pasar con el empleo? ¿Qué va a pasar con la inflación? Básicamente lo que nosotros tenemos es una guía de ruta para ver cuáles son los impactos en toda la economía en general. ¿Cómo calificarías actualmente el estado de la economía chilena nacional e internacional? Bueno, ahorita la economía chilena está pasando por un proceso, digamos, de adaptación, ¿no? Vinimos de un proceso de contracción de la demanda agregada para volver a las tasas de inflación requerida por el Banco Central, ¿no? Que es alrededor del 3%, y aún no lo logramos, ¿no? Y ahorita estaba revisando una entrevista de Germán González, que es director CLAPES, y justamente hablaba sobre eso, ¿no? Ya vamos a llegar al cuarto año consecutivo sin que Chile esté con la meta de inflación del Banco Central, y es un problema. O sea, no estamos pasando por nuestra mejor situación económica y eso se siente en la calle también. Claro, claro, es que el crecimiento económico no es suficiente para compensar el crecimiento demográfico. Entonces, obviamente que a partir de ahí se crean problemas, se crean asimetrías y nos afecta a todos, ¿no? Se ve en el empleo, se ve en el nivel de renta. Hay un problema estructural que está pasando en Chile, no hoy, no quiero hablar de un gobierno en general, sino que viene de muchas décadas. Eso, Alfredo, es muy importante lo que tú dices porque generalmente algunas personas podemos o pueden asociar la coyuntura actual, macroeconómica o económica, con el gobierno actual. Eso no necesariamente es así. Claro, exactamente. Eso tiene que ver con parte de mi trabajo, ¿no? Una cosa es ver, digamos, lo que cree la gente, ¿no? La visualización de la gente, y otra cosa es lo general, ¿no? Parte de mi trabajo es justamente ver la diferencia, digamos, inferir en la diferencia en lo que es estructural, que es básicamente el PIB potencial, con justamente la parte cíclica. Entonces,
ahí hay que hacer una... Por eso que la gente a veces se confunde, piensa otras cosas, porque no tienen por qué saberlo, ¿no? Obviamente. Pero claro, ahí es donde hay que hacer un pequeño clic, un pequeño zoom entre lo que son los problemas estructurales y cíclicos en la parte macroeconómica. Perfecto. Ahora un poquito queremos conocer de ti, que tú eres el protagonista de esta entrevista. ¿Qué te llevó a interesarte por la economía y después especializarte en modelo, en modelación, que tampoco es, digamos, algo tan masivo, según yo entiendo? Bueno, esto empezó básicamente de que creé la página, ¿no? Yo creé la página en mayo del 2019 y básicamente la necesidad justamente de expandirme, de crecer, me llevó, digamos, a perfeccionar, ¿no? A ser un poco más técnico sin dejar de ser simple y riguroso, porque la idea es que también la página creciera y también si me pongo a hablar de manera muy técnica, mucha gente no iba a llegar. Entonces, la idea era tener un equilibrio entre la parte, digamos, académica, rigurosa, sin perder, digamos, la parte sencilla para poder llegar a mucha gente, porque si no, no iba a pasar de los, no sé, 10.000, 12.000 seguidores. Y qué te motivó? Porque hay muchos académicos que se quedan en la academia y no, y está súper bien, pero ¿qué te motivó a ti a masificar esto? A decir, mira, ya, Instagram o una red social como tradicionalmente en la academia no es utilizado por los profesores, por lo menos de la época de nosotros, que creo que somos parecidos, y darte el salto a Instagram y decir, oye, sí, lo voy a hacer porque sabemos que en Instagram es una de las redes sociales con más hate que existe. ¿Qué te lleva a tomar la iniciativa? Y es un trabajo que no es remunerado necesariamente. ¿Cuál fue tu motivación? ¿Cómo dijiste, oye, un día la gente necesita saber esto o cómo fue? Bueno, básicamente lo hice por tener, digamos, una interacción o algo, porque aquí en mi casa nadie quiere hablar de economía conmigo. Pero fíjate que después se convirtió, básicamente, como tú dices, en una pega afortunadamente remunerada. En mi caso, yo sé como tú dices, no es el caso de todos. Y después en la partida, en el momento, me di cuenta que estaba haciendo una labor social, porque al final lo que empezó siendo como te digo, como un pasatiempo, un hobby, en ese momento yo no tenía pega, tenía que entretenerme con algo, empecé a darme cuenta en la movida que estaba haciendo una labor social que era difusión económica y me quedé con eso porque después justamente yo empecé en mayo del 2019 y justamente después vino el estallido y la pandemia. Y a partir de ahí empecé a crecer muy rápido porque en realidad estaba cumpliendo esa labor social de informar, de saber de ver lo que estaba pasando. Y me empecé a dar cuenta de que más que un entretenimiento para mí era dar información y a partir de ahí pues fue que me puse pues a perfeccionar temas econométricos, empecé a tomar mocks, básicamente como que para repasar y reforzar lo que ya uno ve en la universidad. Y fue de eso, fue digamos, el camino, el sendero me llevó a esa misma necesidad de especializarme. Alfredo, aquí ya te voy a preguntar algo que me saltó en este minuto porque a mí también me ha pasado, es que de repente uno intenta ayudar a través de redes sociales y lo que yo te decía, salta mucho hate, mucha gente que de verdad, o sea, refleja envidia o frustración, etcétera. Nosotros, un poquito, si yo soy economista conductual, entonces, bueno, tú también eres economista, entonces hay una proyección psicológica, etcétera. ¿Cómo se lidia que tú quieres entregarle a la gente conocimiento, comunicar, etcétera, con esas personas que te afecta? ¿Cómo haces para que no te afecte? ¿O cómo es el tema con la gente que no deja comentarios o deja derechamente comentarios negativos en redes sociales? Bueno, ya tantos años estoy acostumbrado, ¿no? Ya básicamente ya con tantos seguidores, pues uno ya tiene bien segmentado el público. Y en cuanto a eso, bueno, a mí también me gusta mucho la economía conductual, los aportes de Kahneman, de Tiller, de Tversky, que lamentablemente murió en su de cáncer, en el 96, 97 creo que fue. Y bueno, básicamente yo una vez en un sticker de preguntas me hicieron, oye, ¿por qué la gente tira tanto hate o por qué la gente está tan sesgada?
Y eso justamente tiene que ver con los sesgos cognitivos que todos tenemos. Ojo, no es que eso tiene que ver con el sesgo de confirmación y omisión, Confirmación. Sí. ¿no? Entonces, claro, ahí es donde está. Y entonces, ¿por qué la gente me preguntaba, pero por qué la gente es específicamente tan violenta o tan directa en redes sociales? Bueno, porque el costo de oportunidad es cero. Porque yo al hablar contigo por redes sociales, por mediante una pantalla, mi aversión al riesgo es cero, porque yo sé que no me va a pasar nada. Ahora, si yo soy igual de violento contigo en persona, capaz que me dé un combo, que tenga un problema. Pero ese riesgo, esa aversión al riesgo no está en redes sociales. Entonces, los incentivos a ser mucho más directo y mucho más violento en redes sociales están. Oye, me encanta la forma que hablas ya, muy, muy de economista conductual, que es lo que yo más disfruto en realidad, el estudiar el comportamiento humano, etcétera. Y exactamente, o sea, es genial lo que tú dices, el costo de oportunidad es cero. Incluso me creo un perfil falso solamente para quitar Claro, para tirar hate. y hay gente que yo sé que no Que nombraré a tira nadie, pero hay multicuenta, que tira boots. Básicamente gente. se trata de eso. Pero qué bueno que lidies bien con eso, porque a mí de repente igual me afecta, porque yo estoy empezando recién y digo, pero ¿cómo si uno está intentando educar, dar que buena onda, no sé? Igual es un poquito fome. Quisiera hacerte una pregunta un tanto interesante, para nosotros, es que alguna vez, hablando económicamente y también el tema de redes sociales, ¿tuviste algún mentor, alguien que te inspirara primero a estudiar economía y después a salir a redes sociales a divulgar tu conocimiento? No, no, o sea, de punto de redes sociales no, como te digo, una invención mía de que, oye, nadie me pesca aquí en economía, voy a crear una página, Sí. un espacio que en realidad al momento era algo pasajero mientras yo conseguí una pega, al final terminó siendo un sustento económico, una forma no, monetizar esto, pero sí, en economía sí, porque yo en realidad lo que estaba estudiando era administración. Fue aquella entrevista que hizo José Piñera cuando vino, cuando se suponía que iban a quitar las AFP y tal. Y ahí sí fue como no es que me inspiró a estudiar economía, pero sí fue como un punto de inicio. No, Sí. porque eso fue como en Bachelet 2, 2016. Yo todavía estaba Sí. estudiando. Entonces, Estamos hablando de la entrevista de TVN, esa, de la claro, icónica. claro, el de, ¿Se acuerda? el de, claro, esa, y claro, ahí me interesó mucho cómo habló de temas fiscales y tal. Ahí fue como un punto de partida. Oye, aquí es bastante complicado porque José Piñera no sé si la palabra es poco empático, no, él es muy técnico. Entonces, Sí, dice las pensiones tan malas, sí, tan malas. Pero el modelo es malo, no, el modelo es bueno. O sea, y el la gente como Mercedes-Benz, que, faltaba benzina. claro, pero si uno lo piensa, igual es racional. O sea, estadísticamente, no sé si, creo que el fondo que mejor ha rentado a lo largo del último tiempo es manejado por, creo, Warren Buffett, si no uno de ellos. Y las AFP, históricamente, tienen una rentabilidad parecida o no está. No, bueno, ahí específicamente en esa entrevista lo que le faltó ay, a Juan Manuel Astorga fue ahí un poco de conocimiento estadístico, ¿no? Porque José Piñera lo que vino fue con una carta de FP que probablemente es cierta, yo la tengo, incluso en la página dije que es cierto, que decía que las personas que cotizaban 30 años o más tenían pensiones de 650.000 pesos, que en términos relativos significaba el 77,2% de su tasa de reemplazo. O sea que esas personas ganaban antes de jubilar alrededor de 840.000 pesos si sacamos la cuenta. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo que le faltó a Juan Manuel de preparación en el sentido de decir que, oye, esto que tú me estás diciendo es cierto, pero no es significativo. Porque las personas Claro, que en Chile cotizaban 30 años o más es una minoría, el 10, el 5% más rico. Porque aquí, lamentablemente, en Chile, que no pasa en otras economías avanzadas, de que la densidad de cotización está correlacionada con el nivel de ingreso. En otros países, en países europeos que tienen un mejor mercado laboral, es parecido, pero no es tan significativo.
O sea, tu nivel de ingreso no significa digamos, tu estabilidad laboral. Hay que recordar que Chile es el tercer país con menos estabilidad laboral de la OCDE. Uy, Hay muy poca previsión social, muy pocas cotizaciones formales. Alrededor del 55,3% de la densidad de cotización. Entonces, claro, eso significa bajas pensiones. Lo que le faltó a Juan Manuel Astor en esa entrevista fue aclarar eso. Lo que José Piñera dijo es cierto, pero no es significativo para explicar a la mayoría de la población chilena, que es básicamente el promedio, la mediana. Alfredo, es súper interesante y a lo mejor nos vamos a poner un poquito más técnico, claro. Una cosa es el promedio y otra cosa es la desviación estándar o Claro, la concentración de clase. Claro, entonces esa tasa de reemplazo, ¿cuánto en promedio ganaban esas personas? Porque nosotros sabemos que hay un tope de cotización. O sea, sí. no se Que puede ahorita ganar más. aumentó, porque, claro, sí. No, a ver, eh, ahí, como digo, ahí la clave era decir, oye, José Piñera está tirando una muestra que no es significativa porque era un porcentaje mínimo. Y si estas personas ganaban 650.000 pesos, citando a la carta de la FP Habitat, si la tasa de reemplazo era de 77,2% con una pensión de 650.000 pesos, significaba que esas personas en promedio, durante al menos los últimos 10 años de su vida laboral, ganaban alrededor de 840.000 pesos, al menos en el año 2016. O sea, estamos hablando del 2016-2006, que si lo tomamos solo con 1.000 dólares. si lo tomamos o sea, si lo tomamos a inflación al día de hoy sería alrededor de 1,5 millones, o sea, alrededor de $1.500, que es mucho. O sea, estamos hablando de que Wow. el sueldo medio en Chile son ahorita 750.000 pesos, de acuerdo al último informe del INE. Pero aquí hay algo a aclarar, ya que mi especialidad es esta. Uno normalmente busca el promedio porque debería ser el valor significativo, ¿no? Uno lo que busca es que la muestra que uno tiene para hacer modelación sea eh, que tenga desviación, que tenga una normalidad estadística, ¿no? Que la media sea significativa. Pero justamente cuando estudiamos que tenga una distribución normal. Pero cuando estudiamos distribución del ingreso, lamentablemente la media no es significativa. Entonces uno lo que hace es acudir a la mediana, que es justamente al tener una desviación asimétrica hacia la izquierda, uno se da cuenta que la mediana ese es el valor significativo, que no debería ser. Pero por múltiples cuestiones, cuando uno estudia distribución del ingreso, uno tiene que acudir a la mediana. En este caso Chile creo que era 500, ahorita había subido a 520, 550.000 pesos, que sigue siendo bajo. Bajo el salario promedio en Chile. Ojo, promedio, no mínimo. Que, Claro, es distinto. Es sí, distinto. El salario mínimo es un precio fijado en el fondo, el precio del valor de tu trabajo. Es decir, que suena feo. Un profesor una vez de economía me dijo, la gente que gana el salario mínimo es porque debería ganar menos. O sea, es que por ley te dicen, eso es lo que tú tienes que ganar. Pero si fuera como el producto marginal del trabajo, los calculados, deberían ganar menos que el salario mínimo. Eso suena muy fuerte, pero es cierto, ¿no? claro, es que a ver, el sueldo mínimo es una barrera de entrada para las grandes empresas para demandar trabajo. No, porque a ver, el trabajo, que es el empleado, el trabajador, como le queramos decir, es un factor de producción. El salario mínimo sirve para proteger a los que menos tienen, a los menos capacitados, del poder de mercado que tienen estas grandes empresas. Porque si es como tú dices, ¿no? Si no fuera por el salario mínimo, básicamente pudieran trabajar por 45 horas por 200, 300.000 pesos. Porque si no el mercado laboral sería sumamente flexible. Entonces los salarios irían a la baja en tiempos contractivos. Entonces, claro, lo que hace este salario mínimo es dar un poquito de equidad, no proteger a ciertos grupos de trabajadores menos calificados y darles un poquito más de poder de negociación. Tenemos economistas, por mencionar algunos, como Gregory Mankiw o Paul Krugman, premio Nobel de Economía respetable, que dicen que las intervenciones de mercado en muchas ocasiones, si es que no sé si me corrige, mejoran el rendimiento del mismo. ¿Qué opinas sobre, por ejemplo, lo que está
pasando en Argentina, que Javier Milei es como súper liberal y free market. Eh, Eso es estadísticamente, o sea, en el desarrollo de los países, ¿es así? O tenemos que, o sea, yo creo que tenemos que tener mínimas reglas de convivencia económicas y, digamos, un semáforo también es una intervención del mercado, o sea, del Estado en el mercado de los peatones y de los, qué sé yo, porque tienes que esperar, o sea, el rojo es no cruces, pero ¿qué tan efectivo o qué tan, sí, qué tan efectivo es que las personas que afirman que el libre mercado mejora mucho más los rendimientos de un país o acelera mucho más su crecimiento? Bueno, obviamente que respeto mucho a Krugman y sobre todo a Mankiw, que le estudié un poquito más. Krugman tiene que ver más con economía internacional y comercio. Pero para regulaciones de mercado digamos, incentivos, me gustaría citar más a Jean Tirole, Premio Nobel de Economía 2014. Lo que establece este economista es que las regulaciones de mercado tienen que ser utilitaristas. ¿Qué significa esto? Que todas las regulaciones de mercado, sea en el mercado laboral, en el mercado de bienes, servicios, etcétera, significa que toda regulación debe ser utilitarista en el sentido de que todos tendremos que estar mejor después de la implementación de estas regulaciones. Justamente el desafío, sobre todo en economías emergentes como Chile, es que sean justamente utilitaristas, que todos quedemos mejor después de esta regulación, lo cual es muy difícil. Por eso es que es muy Sí. importante establecer políticas, pues, establecer incentivos. Por eso es que en economía mucho a veces se habla de óptimo de Pareto, externalidades negativas, caja de Edward, que es un poquito más técnico, pero tiene que ver justamente con implementación e incentivo. La economía es incentivo. En cuanto a Javier Milei, que es un caso muy específico, a ver, en este poco año de gobierno se ha demostrado de que su marco teórico está lleno de fallas, ¿no? Él justamente Ujú. ha ido a control de precios, como es, por ejemplo, establecer el tipo de cambio, porque sabe que se le viene una corrida bancaria, porque sabe que se le viene una inflación. Todo hay un marco macroeconómico que te dice que el peso argentino está sumamente sobrevaluado por justamente las políticas que él ha implementado. Y en realidad debe haber un equilibrio, ¿no? Y aquí cito un poco a Rajuran Rayan, que es un economista indio, exdirector del FMI. La evidencia dice que debe haber un punto intermedio, ¿no? No debemos llevarnos ni por el socialismo planificado del siglo XX que se ve que fracasó, ni irnos tampoco a un capitalismo sumamente desregulado que terminó justamente en la crisis subprime del 2008. Debe haber un punto intermedio en donde el Estado sea un aporte a la sociedad, pero también ayude y complemente el mercado. No hay dicotomía entre mercado y Estado en las economías que nos gustan. Entonces, ¿por qué ese, o sea, a ver, yo lo que entiendo es que entonces Milei, todos los políticos dicen en un comienzo los outsiders, no soy político, es verdad, si vienen de afuera, pero se convirtió en político al defender las, comillas, ideas de la libertad, o poner las ideas de la libertad sobre la mesa, porque ahora las sigue defendiendo, o sea, no dice que tuvo que cambiar su plan de acción, no, da justificaciones lógicas, porque son lógicas, pero no dice que cambió su punto de vista, o sea, se sigue defendiendo su postura política, ¿no? Sí, bueno, cuando Milei habla de ser outsider, justamente se refiere a outsider en el sentido de que él parte de un punto de punto de vista de la academia, de punto de marco económico, outsider en el sentido de que parte de una heterodoxia, o sea, es fuera del mainstream, que es justamente la escuela austriaca. A eso se refiere. En cuanto a outsider, de un punto de vista político, no soy politólogo, pero sí he estudiado, por ejemplo, a Kasmut, que habla justamente sobre los populismos, extrema derecha y ciertos, digamos, cierta retórica. Y justamente también parte de cierta retórica en el sentido de dividir a Argentina, entre buenos y malos, ¿no? Él habla de argentinos de bien, en realidad debería gobernar para todos los argentinos, ¿no? Pero parte Sí. de esa retórica es justamente esa parte populista de traer buenos y malos, ¿no? Libertad o socialismo, ¿no? O mercado o Estado. Entonces, básicamente, él parte eh, eh,
en ese sentido de ser outsider, ¿no? De ser una excepción a la regla en esos sentidos, ¿no? Desde el punto de vista económico y político. ¿Te gustaría hacer como una evaluación, así como muy cortita, de el gobierno de Milei hasta el minuto? Yo sí, ¿Cómo lo ves? bueno, un resumen rápido. Eh, Ahorita Argentina pasa por su segunda recesión consecutiva, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Ahorita cayeron 2,8 puntos del PIB. O sea, yo sé, la primera recesión fue el último año de Alberto Fernández, y ahorita la del 2024 fue con Milei ya como presidente. Han caído ha caído el empleo, o sea, el desempleo está en 5,5, ahora está en 7,7. Han caído las jubilaciones un 25% real, han caído los salarios un 15% real, han caído con las importaciones y la demanda de divisa, y eso muestra que justamente su plan económico está mal. Porque está bien, yo entiendo que en Argentina debe bajar la inflación, que debe haber un cierto orden macroeconómico, pero no con las políticas que él hace. Lo que él está haciendo, Javier Milei y su ministro Caputo, es básicamente usar el tipo de cambio nominal como ancla inflacionaria. Y eso se ha demostrado que ha sido básicamente un desorden. No sirve. ¿Por qué? Porque lo que hace es parar, anclar el tipo, la política cambiaria para contraer la demanda agregada. Y eso siempre ha significado en recesión. Acá en Chile en el 82, Sergio de Castro en dictadura, hizo lo mismo y terminamos en la crisis financiera del 82, que tú la debes conocer. Entonces, lo que hace es encarecer digamos, los precios relativos de la economía para así contraer la demanda, y si se contrae la demanda se contrae el empleo y se contrae la actividad. En realidad eso no O sea, funciona porque es una bomba de tiempo. claro, el caballito de batalla de bajamos la inflación, o sea, la inflación no es buena, pero tampoco es mala en cierto grado, pero cuando uno se pone a analizar, perfecto, bajamos la inflación, pero a ¿A qué costo? consecuencia, o a qué Claro, costo, claro, a claro. qué Es costo. que incluso incluso cuando estamos de acuerdo en bajar la inflación, el método es malo, la forma es mala. En economía siempre me dicen, no, que va a subir o bajar impuestos. No, en economía no solo importa el qué, sino el cómo. Ya que es muy importante. La gente suele omitir eso. ¿Estás de acuerdo que, en palabras que siempre solemos ocupar, antes de repartir la torta hay que agrandar la torta o van de la mano? Van de la mano, o sea, está bien, obviamente que mientras la torta, en términos, digamos, una metáfora de hablar de crecimiento económico, mientras más la torta es mejor, pero no siempre que crezca va a estar mejor distribuida. Para eso tenemos los impuestos. Los impuestos es un mecanismo, es una herramienta que tienen los economistas para dar equidad social. No, porque a veces no importa que tanto crezca la torta, siempre el gran porcentaje se lo va a llevar una minoría. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos la desigualdad ha aumentado considerablemente de los 80 por múltiples razones, por bajas impuestos, etcétera, etcétera. Pero en realidad es un caso que muestra de que no que siempre que crezca la torta va a ser más equitativa el crecimiento de esa torta. Debe estar de la mano. O sea, lo que vemos en los países europeos, los países que tuvieron una fuerte distribución del ingreso, hablemos de Australia, Nueva Zelanda, los países nórdicos, básicamente crecieron bajo esta metodología, ¿no? De hacer crecer la torta, pero con, digamos, con cierta equidad. ¿No? O sea, siempre va a haber desigualdad, siempre va a haber asimetría, pero en estos países, obviamente, tú que estás en Austria te das cuenta que es mucho menor que en países emergentes. De hecho, hay una correlación negativa justamente entre desarrollo y desigualdad, porque en función de que los países se desarrollen, la igualdad de oportunidades suele crecer. Sí, aquí los impuestos son altísimos. O sea, o sea, que eso siempre yo lo aclaro. Yo digo, yo soy alto o bajo. Bueno, respecto a un niño de recién nacido, quizás soy alto, pero respecto a un jugador promedio de la NBA, quizás soy bajo. Entonces yo comparo versus Chile. Sí, aquí los impuestos son muy altos. Pero hay cosas sociales como que a mí me encantan los perros callejeros, pero uno no ve perros callejeros. Uno se sube al transporte público, nadie anda
viendo si evadiste o no evadiste, y esa es la cultura, la mentalidad no es de evasión, la mentalidad no es de, por lo menos en promedio, yo no conozco todo, absolutamente todos los escalafones de la sociedad, pero se ve no hay basura en las calles, es como increíble, o sea, los impuestos son muy altos. Pero ¿qué pasaría si eso como de inmediato se aplica a un país como Chile? ¿Funcionaría? No ocurriría, porque para eso debe haber una convergencia, para no es aumentar los impuestos y ya, o sea, lo que yo siempre hablo en la página, ¿no? Aumentar los impuestos es una necesidad, o sea, es una condición necesaria, pero no suficiente. Para que haya el nivel que tú dices, que justamente no hay basura, no hay perro, la gente no evade, eso tiene que ver con la calidad de niveles de bienes públicos. Lo que es la calle, el transporte es un bien público, ¿no? Porque es algo principal, ¿no? Nadie me puede excluir de estar en una calle, eso tiene que ver con aquellos bienes que son no competitivos y no excluyentes. Pero para llegar a ese nivel, primero Chile tiene que converger por ciertas cosas que todavía no llega. ¿No? Eso tiene que ver con no solamente con aumentar impuestos, sino la calidad del gasto público, la estructura en general de Chile. Chile todavía está muy atrasado en lo que tiene que ver con el tema de federalización. Chile todavía es un país sumamente centrado, poco diversificado. O sea, básicamente la actividad de Chile es Santiago, cobre, celulosa y pesca y ya está. O sea, es muy poco el valor agregado que tiene Chile más allá del cobre, más allá de Santiago, de ciertas cosas puntuales. Para llegar a ese nivel que tú ves en Austria, que tú describes en Austria, Chile tiene que pasar por muchas cosas que no solamente tienen que ver con impuestos, sino reformas estructurales, reformas que tienen que ver, que son necesarias previo a ese nivel de desarrollo que tú ves en Austria. Alfredo, tocaste un tema muy interesante que es el valor agregado, que Chile no tiene valor agregado en sus productos de exportación, por bienes y servicios de exportación. ¿Hay algún país en Latinoamérica que sí tenga, o cuál sería el que tú dices que tiene mejor agregación de valor? Que es súper importante. O sea, algo que no agrega valor tampoco se puede cobrar más caro, por decirlo de alguna forma muy simple, ¿no? No, bueno, ahorita sí, si tú ves, Chile todavía, con todas sus carencias, está en el podio latinoamericano, ¿no? Junto con Panamá y Uruguay. Pero ojo, y esto lo digo meramente con todo el respeto y que no se malinterprete. Si bien Chile está en el podio, también el barrio está muy bajo, tiene un nivel muy bajo. Pero lo que Entiendo. tú ves, por ejemplo, en Uruguay, en Panamá, que tienen un índice per cápita similar a Chile, por encima de los $30.000, un índice de desarrollo humano similar, también tienes que decir, tenéis que pensar que Uruguay es chiquitito. Y Panamá, pues básicamente antes era una colonia norteamericana. Entonces, claro, lo que tú ves es un punto común. Si bien no, estamos por encima de la región y somos top 2 top 3, yo creo que lo que le falta a Latinoamérica en general es una reforma estructural de sus medios productivos. Lo que pasa es que, claro, ahora en pleno siglo XXI, en pleno 2025, es muy difícil hacer estas reformas, primero que nada por el nivel de globalización, por el nivel de estructura de la economía mundial, porque antes era mucho más fácil expandirse y globalizarse. Pero ahora que la región está básicamente globalizada, está muy integrada al mundo, va a ser mucho más difícil. O sea, está complejo el panorama para Sí, Latinoamérica. porque, volvamos al tiempo 100 años, volvamos a los 30, a los 40 del siglo XX. Antes, y eso yo también lo explico en la convergencia macroeconómica que tuvieron los países avanzados, antes era mucho más fácil expandirte y hacer las cosas bien, porque antes, como te digo, a mitad del siglo XX, tú podías más o menos invertir en investigación y desarrollo, especializarte en ciertos bienes y productos, y exportar y tener una balanza comercial positiva y te iba a ir muy bien, porque en ese contexto histórico, económico, era mucho más fácil, porque no tenías, por ejemplo, a China vendiéndote a precio de huevo, no estaba Japón, no estaba Surcorea, y ahora es mucho más difícil. Ahora tienes prácticamente medio Asia exportando a Occidente y básicamente esa cuota de mercado que podía tener Latinoamérica ya no está.
Entonces, Sumándole hay que, algo muy interesante sobre eso que se llama el trilema de Rodri, que tiene que ver sobre cómo los límites de la globalización. Y justamente, dado que ahora Chile también tiene, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con China, está también muy integrado al mundo, es muy difícil ampliar y modificar tu matriz productiva porque básicamente ya los mercados están copados. Entonces, esa cuota de mercado que era muy fácil obtenerla hace 50, 60 años atrás, ahora ya prácticamente no la puedes tener. uy, uy, eso como que me dejó preocupado. La única alternativa sería mejorar nuestra tecnología como para ser más eficiente y por ahí agarrarle un poquito del valor agregado que que realmente no podemos darle al producto o servicio, ¿no? O sea, por ahí yo veo que o no funcionaría tampoco. No, o sea, sí es necesario hacer una... A ver, y esto lo digo no solo en Chile, sino en general, es necesario aumentar la tecnología, ser más productivo, ser más eficiente, pero ya no solamente basta con eso, ¿no? Eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho la economía internacional justamente por eso, porque es muy parecido cuando tú estudias comportamiento organizacional, no estudio de mercado. No solamente es especializar tu empresa, tu medios productivos, sino también ver la competencia. Y lo que vemos que la competencia principal que es China, Japón, Corea, es muy disruptiva, porque tienen precios relativos muy baratos, son muy eficientes. Por eso que tú ves que ves a Trump, a Europa tratando de hacer alguna arancel a China, porque básicamente los chinos se metieron en todos los mercados. Entonces, cuando ya tienes ya alguien que ha ocupado tanto los mercados, ya exporta a todo el mundo, es muy difícil que tú, por muy productivo que se convierta Chile, por muy eficiente que sea, es muy difícil romper esa barrera. Entonces, ese es el gran reto que tiene Latinoamérica, en cómo especializarse, cómo, digamos, buscar una alternativa a esta globalización que se ha vuelto tan compleja. Wow, o sea, tenemos poco margen, digamos, o sea, Sí, porque que lo que hicieron todos estos países asiáticos desde los 80 para acá fue, digamos, vender a precio de huevo y como son tantos millones de chinos, de japoneses, de surcoreanos, pues ese crecimiento es mucho más rápido y como tienen monedas tan depreciadas como el yen, el yuan, ahorita no recuerdo la moneda coreana, pueden vender a precio de huevo porque eso es muy barato en el mercado internacional. Cualquiera ha tenido un PlayStation, cualquiera ha comprado en AliExpress porque es muy barato. Entonces, si para nosotros que somos latinoamericanos, que tenemos también una moneda relativamente depreciada, imagínate lo barato que suena en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia. Entonces tienen la partida ganada, no solamente porque tuvieron una matriz productiva sumamente rápido, crecieron muy rápido a nivel tecnológico productivo, sino que también esa oferta de bienes es muy barata. Entonces competir con eso ya tienes un doble hándicap, es muy difícil. Alfredo, pasando un poquito más al tema íntimo, un poco más personal, ¿cuál crees que ha sido el desafío más grande de tu carrera? Creo que mantener este nivel de audiencia, este nivel de, digamos, de clientes, porque yo también vivo de esto, es muy difícil, muy agotador. Porque básicamente las redes sociales tienen ciclos y ciclos muy agresivos, ¿no? Puedes estar de repente tienes mucho engagement, de repente mucha gente llega, te llega un montón de seguidores, pero de repente la página muere, no tenés visitas, publicas algo que tú crees que es importante y de repente no llega a la gente que tú quieres. Yo creo que mantener el estar comprometido siempre con este nivel de audiencia, digamos, relativamente grande, porque tampoco es que tengo tantos seguidores, es muy difícil. Es muy difícil porque eso también conlleva de repente a los incentivos a seguir en esto, ¿no? Entonces, creo que mantener este nivel de compromiso, digamos, profesional, es lo más difícil. O sea, yo me, me- me dedico al tema del psicotrading, que en el fondo suena muy complicado, ¿no? Es solamente la gestión emocional. Ojo, no control emocional, porque control emocional es una cosa que para mí por lo Claro, menos no otra tiene cosa. sentido. Claro, tú tienes que tener, o sea, una muy buena gestión emocional, porque igual uno dice, con esto voy a aportar a la gente, creo, y no le dio like ni mi mamá, o sea, chuta, ¿cómo,
cómo se enfrentan a eso? Dice, ah, ya, voy por otra, voy a buscar, voy a ver qué hay en tendencia. ¿Cómo gestiona en ese momento la emoción y después el resultado que sale? Claro, bueno, esto, igual que los mercados, como tú sabrás, tiene psicocomportamiento, ¿no? Va de la mano de la coyuntura, del momento, de la euforia. Y justamente esto también funciona muy parecido. Cuando hay una noticia importante, trata de publicarlo lo más pronto posible porque sabes que eso va a tener mucho engagement, va a haber mucha gente comentando, compartiendo. Y justamente uno tiene que jugar un poco con eso, ¿no? Con la coyuntura del momento. Cuando, por ejemplo, cuando hubo el tema de la reforma tributaria, al principio del gobierno al principio del gobierno del presidente Boris, nos llamaron, fuimos al Ministerio de Hacienda, hubo un hype porque era parte de la cultura, era algo importante. Creo que hay que saber jugar con eso, saber jugar con los momentos de la audiencia. Por ejemplo, me acuerdo que amanecí haciendo el post este cuando hubo el fraude histórico, a finales del 2023, con los 2000 y tantos millones de pesos. Amanecí haciendo eso porque, oye, tengo que aprovechar que está fresquito así. Y el post llegó como a casi 3000 likes, no sé cuántas compartidas. Porque fue en el momento. Si yo hubiera esperado, bueno, me hubiera parado, lo hubiera hecho recién a la noticia, no habría tenido. Hay que saber jugar justamente con el mercado. Saber cuándo a veces lo que uno necesita es una chispa y aprovecharlo. Uy, ahí hay entre un término, no sé si lo conoces, que es el FOMO, Fear of Missing Out, que es como, "Au, esta es la noticia, tengo que hacerlo lo más rápido posible porque si no me voy a quedar fuera y no voy a entrar en tendencia", Claro. y de repente sale al revés. Sí, hay veces No que se pasa, hay repite. veces que de repente... No, es que sí suele ocurrir, ¿no? A ver, el engagement, la tendencia es un tren y tú sabrás si te metes en el tren o no. Pero hay veces que no, hay veces que de repente te metiste y no, simplemente no te alcanzó, no llegó. O como otros colegas que tengo también. Por ejemplo, hay ciertas cosas que son... Siempre vaya a tener engagement sí o sí. Que por ejemplo, el 11 de septiembre, si es que, digamos, elecciones. Hay que saber cómo y cuándo, porque tenés que saber cómo agarrar esas chispas, saber cómo agarrar ese tren en redes sociales. Oye, Alfredo, para mí ha pasado súper poquito tiempo porque yo estoy muy entretenido. Yo creo que las personas que nos están viendo también. Pero en honor a tu valioso tiempo, para ir cerrando, ¿qué, qué mensaje le dejarías a todas esas personas que a lo mejor quieren seguir un camino como tú y dicen, uy, que la economía es muy difícil, es muy complicada, y de repente hay gente que tiene talento, pero no se atreve, no da el paso? ¿Qué le podrías tú decir a esas personas que te ven como un referente y dicen, no, es que todo lo que hablamos hoy, el hate en redes sociales, etcétera, qué le podrías decir tú a todas esas personas? Me gustó mucho, Alfredo, ese mensaje. Me siento identificado también. Yo creo que, bueno, yo también soy profesor y creo que un profesor es un eterno estudiante. Siempre, mientras más libros leo, mientras más aprendo, como que digo, oye, ayer no sabía nada, no sé. Entonces, a mí, yo estoy muy fascinado hablando contigo. Esto lo estamos grabando un día sábado, así que de verdad muchas gracias por tu tiempo. Y a la gente que quiera seguirte, que quiera, dónde te pueden encontrar? Perfecto, Alfredo. Muchas gracias por tu tiempo. Yo lo pasé súper bien, espero que también haya sido una grata entrevista para ti. Muchas gracias, igual.